Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del filósofo en pijama. Ya acabamos con la serie de la escolástica, con con lo que se llama normalmente la crisis de la escolástica, que es el autor que normalmente se suele explicar en esta crisis es Guillermo de Ockham. Y cuando se habla de crisis, bueno, conviene explicar, ¿no? Que es precisamente la introducción de Aristóteles que hace Santo Tomás de Aquino. Trae una innovación en muchos temas, pero también introduce una serie de elementos desestabilizadores para la propia consistencia, ¿no? Y bueno, pues acaba en crisis este sistema de la escolástica, porque hay cosas que ya empiezan a descuadrarse con esas explicaciones tan sistematizantes que se habían dado con anterioridad. Bueno, Guillermo de Ockham, vamos a ver dos aspectos, el voluntarismo y el problema de los universales. Prácticamente son las dos cuestiones que más se les solicitan, ¿no? Bueno, ¿qué es esto del voluntarismo? Bueno, esto es precisamente uno de los elementos que lleva a la crisis, o que rompe con lo que anteriormente se había establecido dentro de la escolástica, ¿no? Bueno, a partir de una afirmación aparentemente es evidente para la escolástica, ¿no? Dios es omnipotente. Esa frase la afirmaba San Agustín, la afirmaba Santo Tomás y la afirma también Guillermo de Ockham, pero las consecuencias del enfoque que da Guillermo de Ockham van a ser fatales para la propia estabilidad de la escolástica. Si nada puede condicionar la voluntad de Dios, entonces, si puede hacer y deshacer todo, hay un problema con la deducción racional del sistema de Dios, porque la realidad no se puede decidir racionalmente, porque si Dios tiene esa capacidad de hacer y deshacer, de ir adelante en el tiempo y atrás en el tiempo, daríamos por hecho que los sistemas se tendrían que reproducir continuamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que para Guillermo de Ockham, la única garantía de la realidad, de que la realidad es como es la experiencia. Es decir, tengo que renunciar a la razón, porque la razón me dice unos supuestos que crea un castillo de construcciones, pero claro, si Dios deshace continuamente esa realidad que subyace a esa construcción racional que viene a posteriori, pues ¿qué pasa? Que probablemente todo lo que haya detrás de ese castillo que yo he creado son cosas que ya no existen, ¿no? Porque han podido modificarse. Entonces, lo único que me puede garantizar que el conocimiento de la realidad se produzca realmente tal como es la experiencia. Y ojo, porque aquí se abre precisamente ya una nueva etapa, una etapa empírica que tendrá lugar ya a partir del Renacimiento y de la modernidad, ¿no? Digamos. Pero sí que entendemos que esto es lo que pone en crisis el sistema de deducción, esas construcciones que se habían hecho a partir del método de la escolástica, etcétera. Pues bueno, ya no puede quedar garantizado, ¿no? Si realmente Dios es tan potente, no puede ser que mi forma de razonar limite a que Dios haga o deshaga determinadas cosas. Bien, creo que es un pensamiento muy interesante, muy sugerente, y que dio lugar a un cambio de enfoque en la teoría del conocimiento, sobre todo en las ideas vitales. Ahora nos vamos a ocupar de otro aspecto importante que, bueno, zanjó de alguna manera Guillermo de Ockham también, que es el problema de los universales. Bien, el debate es un debate que surge a raíz de un comentario de texto que se hizo a un texto aristotélico y que, digamos, se pregunta, grosso modo, cuál es la naturaleza de los conceptos generales, ¿no? Es decir, yo puedo conocer el coche, yo puedo conocer un coche concreto, pero ¿eso qué hace que yo reconozca un coche? O sea, cuando veo varios elementos en la calle, digo, mira, esto es un coche, esto también, ¿eso que me hace equiparar todo en una misma categoría? ¿Dónde está esa categoría, ¿no? Esa es la
la discusión que se abre y se llama la discusión de los universales. Y hay tres posturas diferenciadas, ¿no? Hay tres respuestas distintas que se dan ante esta pregunta. La primera sería el realismo radical, que es el que defiende Platón y San Agustín. Es decir, para Platón el concepto no tiene ningún problema, porque el concepto no residía en el mundo real, sino en el mundo de material, sino que residía en una dimensión aparte. Es decir, que ahí donde estaban depositados todos los conceptos, ¿no? En el mundo de las ideas. Para San Agustín, ese mundo de las ideas no era un mundo planetario, por decirlo de alguna manera, ni una dimensión paralela, sino que era simplemente la mente de Dios. Bien. Para el realismo radical, el concepto tiene una existencia real que se da o bien en una dimensión distinta, o en el mundo de las ideas, como queramos llamarlo, o en la mente de Dios. La segunda postura es el realismo moderado. El realismo moderado es el que es defendido por Aristóteles y por Santo Tomás de Aquino. ¿Qué dice? Bueno, pues como acordamos, para Aristóteles y Santo Tomás de Aquino todas las cosas tenían materia y forma, ¿no? Pues esa forma era la parte del concepto. Entonces, ¿dónde estaba el concepto? En el propio objeto, ¿no? Esa es la solución que ofrece tanto Santo Tomás como Aristóteles, porque Santo Tomás sigue a Aristóteles en la metafísica prácticamente. Bien, pues ahora vamos a una vía que hasta ahora desconocíamos, que es la que se ha llamado el nominalismo de Occam o nominalismo en general, ¿vale? El nominalismo afirma que son solo términos, los conceptos no tienen una existencia material más allá que están presentes en nuestra mente. Es decir, son flatus vocis, o son sonidos, o son términos, o son herramientas mentales, como queramos llamarlo, pero que no tienen una existencia física en el mundo. Bien, y esto se puede llevar un poquito más lejos, y hay un concepto que es el que se llama, universalmente conocido como la navaja de Occam, que es quédate con la explicación más sencilla. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo que explicar una realidad, en este caso el de los universales, y me consumen más recursos explicarlo a través de un realismo radical o de un realismo moderado, que decir que es simplemente una terminología, me quedo con la explicación más económica o la que menos recursos gasta, ¿no? Eso se llama la navaja de Occam, que ha sido bastante útil porque a partir de ahí se ha ido aplicando a un montón de situaciones, ¿no? Quiere decir, si tengo un problema y se me ofrecen varias alternativas de explicación, quédate siempre con la explicación más sencilla. Bueno, y con esto creo haber terminado de explicar la cuestión de los universales de la navaja de Occam. Espero que haya quedado claro. Os saludo desde aquí y espero veros en próximos vídeos. Hasta luego.